Hola, buenos días, Dios los bendiga. De nuevo, compartir con ustedes una reflexión, una palabra. Anoche, en la madrugada, realmente el Señor me despertó y el Espíritu Santo estuvo hablando a mi corazón acerca de lo importante que es la lealtad y la fidelidad y me dejaba ver que esta es una característica que debe estar en los hijos de Dios y, y el Señor me puso a estudiar este tema en la Biblia y quiero compartirles lo que pude entender y lo que el Señor me habló. La lealtad y la fidelidad son temas que están asociados y alguien que es leal es alguien que nunca le da la espalda a otro, que nunca lo traiciona ni con sus actos, ni con sus palabras, ni siquiera con sus pensamientos. Dios quiere que haya en este tiempo hombres y mujeres que sean leales en primer lugar a Dios, leales con su iglesia, leales con sus naciones, leales con sus líderes, leales con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, que sean fieles en todas las áreas de sus hijos, de su vida. Y yo quiero ver algunas de las, compartir con ustedes algunas de las palabras y las enseñanzas que me dio Dios durante este tiempo de oración y de reflexión. En el Salmo 12, en el versículo 1 y 2, leemos lo siguiente, dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Qué tremendo. David escribe esto y él se está quejando de una realidad triste y dolorosa. David era un hombre muy poderoso, era un hombre muy famoso, era un hombre muy amado por mucha gente, por la inmensa mayoría de su nación, pero en medio de ellos habían personas cercanas a su corazón que no le eran leales, que no eran fieles con él. Jesucristo le enseña a sus discípulos la lealtad, pero de igual manera Judas, uno de sus 12, uno de los que había estado compartiendo con él todo el ministerio, es un ejemplo de lo que es la deslealtad, de lo que es la traición, el doblez de espíritu. Por eso es necesario que conozcamos la importancia de la lealtad y de la fidelidad al interior de nuestras iglesias, al interior de nuestros ministerios, al interior de nuestros hogares, de nuestras familias, pero también la lealtad y la fidelidad hacia las autoridades, hacia nuestra nación y hacia todo lo que nos rodea. Lealtad y fidelidad, como les decía, es algo que están asociados. Alguien que es leal nunca te va a dar la espalda, nunca te va a traicionar, nunca va a hablar mal de ti con otros, nunca va a murmurar en contra tuya. Y Dios está esperando que nosotros aprendamos a ser leales, porque hoy en día hay un ataque poderoso contra las familias por infidelidad, por deslealtad, porque hay un ataque contra las iglesias y se están erosionando las iglesias, se están destruyendo los grupos de trabajo por murmuración, por deslealtad, por infidelidad. Hay personas que han estado hablando en contra de sus gobiernos, trayendo maldición sobre sus países, trayendo maldición sobre sus naciones, y no nos damos cuenta, pero a veces se va entronizando en el corazón del hombre un espíritu de infidelidad y de deslealtad que nos lleva a murmurar y hablar en contra de los que no están presentes y nos hace personas con un corazón como no es agradable al corazón de Dios. La fidelidad es algo que es fundamental para cualquier cargo que nosotros ejerzamos en la vida, pero en especial es fundamental en el liderazgo y en los cargos que ocupemos en la Iglesia de Jesucristo. Nosotros debemos entender y debemos reconocer que la Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Eso nos dice la palabra. Es el baluarte y la columna de la verdad para toda la humanidad. Imagínense la imagen que se puede hacer una persona que no conoce de Cristo y que escucha a un cristiano hablando en contra de sus líderes, hablando en contra de su iglesia, hablando en contra de sus hermanos. La persona que lo está escuchando no va a juzgar a quien le está contando, sino que va a decir: uy, es que los cristianos son así.
por eso aborrezco la iglesia cristiana, por eso no me gustan las religiones, por eso yo no soy cristiano. Y no somos a veces conscientes de que con nuestras palabras no le estamos haciendo solamente daño a la persona de la cual estamos hablando y con la cual estamos siendo infiel, sino que le estamos haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. La iglesia no es de ningún hombre. El Ministerio Internacional Sin Límites no es mío, ni es de mi esposa, es de Jesucristo. Yo simplemente soy un encargado temporal de dirigirlo, hasta que Dios quiera. Llegará el momento en que Dios pondrá a otras personas y desde ya le pedimos al Señor que elija hombres y mujeres sabios, fieles y celosos de su palabra. La palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 15 nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la casa del Dios viviente. Y dice Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Recordemos que la lealtad es andar en la verdad, es andar con transparencia, es andar siempre dando la cara y diciendo lo que sentimos, lo que pensamos a la persona con la cual nosotros estamos expresando ese sentimiento, o sea, a la persona de la cual tenemos alguna queja o algún reproche. Nunca una iglesia podrá cumplir la misión que Jesucristo le ha dado sobre la tierra si no practica la lealtad y la fidelidad. La iglesia no podrá cumplir el propósito de Dios si al interior de la iglesia crece un espíritu de infidelidad y de deslealtad. Por eso es que Pablo pide a Dios que elija a los fieles que han de estar en la iglesia, y lo dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 2, él dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todos nosotros estamos llamados a ser fieles, todos nosotros estamos llamados a vivir con honestidad, a vivir con lealtad, con transparencia. Y cuando yo hablaba con el Señor esta mañana, en mi corazón hubo un profundo quebrantamiento y lloré porque yo sentí que de pronto en medio de nosotros se han levantado espíritus de deslealtad y de infidelidad, y yo no sé y no puedo señalar y no quiero señalar a nadie, pero sé que ese es un espíritu que proviene de las tinieblas, y yo entiendo que mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los demonios que se han levantado en este tiempo, que quieren traer división, que quieren romper la unidad de la iglesia de Jesucristo para poder continuar haciendo de las suyas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me hablas de eso en este tiempo? Y el Señor me decía, porque necesitamos tener una iglesia fortalecida en la fe, una iglesia fortalecida en los principios, y una iglesia comprometida con la verdad, con la lealtad y con la honestidad. Y el Señor me hablaba de cuáles son esos principios de la lealtad, y el primero que me decía es que la lealtad protege a la iglesia de toda división. Nada destruye, amados, tanto a la iglesia y a la unidad de la misma, como la deslealtad, como la infidelidad de alguno de sus miembros. Es que es como un cáncer que corroe hasta los más profundos cimientos de la iglesia de Jesucristo. Mateo 26:14 nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje de la Biblia? Que los más peligrosos no son los que están afuera, que los más peligrosos dentro de la iglesia pueden estar adentro, con un corazón desleal, con un corazón herido, con un corazón resentido. Y esas personas no han sido capaces de vencer esos sentimientos que se anidan en su corazón, y no han buscado la sanidad y se han dejado tentar por las tinieblas, contaminando su corazón con espíritu de deslealtad y de infidelidad. Judas tenía un corazón desleal. Judas tenía un corazón que se había dañado y que estaba empobrecido en valores y en principios, y él empezó a criticar a Jesús, empezó a desear y a hablar mal de Jesús, y lo hizo a sus espaldas, y terminó traicionando y vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Todos los desleales tienen algo característico, y es que se van quedando solos. Como que las personas que están a su alrededor se dan cuenta del espíritu que hay en ellos y los van abandonando, y van quedándose solos. Sin darse cuenta, terminan solos en la vida, porque no son confiables, porque la gente no puede confiar en ellos.
En ese sentido, nosotros tenemos que prestar atención a lo que nos hablaba Jesús en Mateo, en el capítulo 2, en el verso 30, donde el Señor nos dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Qué tremendo! El mismo Jesús está diciendo: el que no está conmigo, está contra mí. Y a veces en las iglesias empieza a ocurrir eso. Es muy triste ver cómo grandes ministerios terminaron destruidos por la división interna. Yo, la única interpretación que le puedo dar al pasaje que nos habla Mateo 12 es que el liderazgo exige que cada discípulo, que cada miembro de la iglesia sea absolutamente leal, sea de un solo corazón, sin doblez para con sus líderes. Que no haya dentro de la iglesia ni una persona que se enfrente a la autoridad que fue impuesta por Dios, ni con su pensamiento, ni con sus palabras, ni con sus acciones, porque si no, estaremos en contra del propósito de Jesucristo y estaremos desparramando lo que Jesús ha querido recoger, que es al pueblo que estaba perdido. La lealtad y la fidelidad son necesarios para poder evangelizar. El ministerio y la iglesia crecen de una sola manera, con el poder y bajo el poder del respeto, de la unidad, del trabajo en equipo, que no es posible sino con lealtad, con fidelidad, con compromiso absoluto. Algunas personas creen que son leales porque callan a sus líderes lo que otros están diciendo acerca de ellos. Pero es que es tan desleal el que habla mal como el que calla. El verdadero amor por la iglesia, el verdadero amor por Jesucristo está en la verdad. Juan lo dice: la verdad nos hace libres. Y si nosotros no estamos andando en la verdad y estamos ocultando la verdad, nos estamos haciendo prisioneros del engaño. En Juan 13:35 la palabra dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y yo me pregunto, si decimos que nos amamos, no podemos ser desleales. Si decimos que nos amamos, no nos podemos ocultar la verdad. Si decimos que nos amamos, tenemos que enfrentarnos con nuestras propias debilidades y hallar los caminos y las respuestas para superar nuestras adversidades. Es imposible, amados, amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. La Biblia lo dice. Si dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, mientes. No estás amando a Dios. En la iglesia, nosotros no podemos permitirnos el lujo de encontrarnos con divisiones internas, con discípulos que hablen mal de sus líderes, con líderes que hablen mal de sus discípulos. No podemos encontrarnos con procesos de división, de murmuración, de deslealtad o de infidelidad. La fidelidad y la lealtad son muy importantes para poder alcanzar la promesa de la recompensa eterna. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2 en el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. O sea, Dios está pidiendo que seamos fieles hasta la muerte, y Él así nos dará la corona de vida. Los que trabajan para el reino y son leales en todo tiempo, ellos van a tener una recompensa no solamente terrenal, sino que su recompensa va a llegar hasta la eternidad. Y Mateo 25:12 nos habla de eso y nos dice: Jesús estaba contando sobre la parábola de los talentos. Y su Señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Sobre lo poco has sido fiel. Sobre lo poco. Amados, nosotros tenemos que aprender de lealtad y de fidelidad para poder recoger con el Señor y no desparramar. Tal vez nosotros no escuchemos en esta vida la palabra del Señor que nos dice: entra en el gozo del Señor, pero algún día estaremos frente a frente con el Señor. No sé cuándo pueda ser, pero ese día el Señor nos va a decir: sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Dios en estos tiempos está pasando el cernidor sobre la tierra. Está probando los corazones y está buscando a aquellos que le sean confiables. Está buscando a aquellos que puedan serle fieles para encargarlos del plan de restauración que tiene Dios establecido para la tierra en el avivamiento que viene después de esta pandemia.
Hemos hablado de lo que está ocurriendo alrededor del mundo y Dios ha pedido hombres y mujeres que se coloquen en la brecha, pero esos hombres y mujeres tienen que estar santos, tienen que estar irreprensibles. Y para ser santo y irreprensible tengo que tener un corazón leal y fiel, porque Dios va a levantar en la tierra una nueva generación después de esta durísima prueba que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿qué tan leales somos? ¿Seremos aprobados por Dios? ¿Soy ese obrero fiel? Y si tú has preguntado delante de Dios si eres fiel y leal, y en tu corazón existe esa duda, es bueno que te pongas a cuentas con Dios y con tus hermanos, con aquellos con los cuales no fuiste fiel. Esta mañana yo tuve que orar, porque el Señor trajo a mi corazón el recuerdo de unas palabras que yo expresé hace muchos años en contra de líderes que yo tuve en algún momento en la iglesia. Y tuve que arrepentirme de corazón, porque yo sé que Dios todo lo conoce y nada hay oculto ante los ojos de Dios, y ninguna palabra que Dios nos da es una palabra vana. Él dice que su palabra vuelve a Él. Así que, amados, yo los invito a reflexionar sobre el tema de la lealtad y la fidelidad para que podamos construir esa iglesia que recoge y no desparrama. Dios los bendiga, les amo inmensamente, nos vemos mañana. Que estén bien.